Continuamos en este Tolerancia Electoral, un Tolerancia Cero especial junto a Daniel Matamala, Fernando Paulsen, se han incorporado Fernando Villegas. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. La Cata Parot, por supuesto, como siempre. Ya estábamos antes con Patricia Politzer, con Gonzalo Cordero y con Giorgio Jackson. Dicho esto, queremos escuchar a nuestros panelistas habituales también. ¿Cuál es su diagnóstico, su primera visión de lo que ha ocurrido hoy día, Fernando? Bueno, en primer lugar, no ha pasado nada que me haya sorprendido mucho y me ha llamado la atención que se hable de sorpresa. La única sorpresa para mí es que sigan contratando a los encuestólogos que no le achuntan nunca nada, salvo a las cosas banales que todos sabíamos, que este primero, este segundo, pero donde estaba la incertidumbre, no nos resolvieron ninguna duda, como siempre. En segundo lugar, hace rato que vengo anunciando como una especie de gurú o una Casandra de mala muerte cuál va a ser más o menos el resultado de este proceso electoral, y tampoco creo haberme equivocado. La única sorpresa real que he tenido ha sido el desempeño de la Beatriz Sánchez, pero eso ya es un commodity en estos momentos, y también el de Casta. Lo que me preocupa en este momento es qué va a suceder, no en esta elección próxima, cualquiera que gane, creo, el problema va a ser después. Vamos a vivir tiempos muy complicados en nuestro país. Creo que en general vamos a entrar a un territorio de parálisis política y económica y social, porque cualquiera que gane va a encontrarse con dificultades de distinto tipo, pero que va a ser muy difícil la gobernabilidad, y sobre todo, más que la gobernabilidad, el emprender un rumbo determinado, que es la clave del crecimiento de un país. Es cuando una mayoría sustantiva, con un cierto esperanza y entusiasmo en ideas de verdad, no frases hechas, sigue un cierto camino. Eso lo vivimos con Patricio Aylwin, todo el país estaba con él, había una cosa muy clara, había que reconstituir la democracia, no había ninguna duda en eso, no había ninguna confusión, y el país se fue cascando por esa pista. ¿Todo el país estaba con él? Ahora no existe esa coherencia, ni ese consenso, ni ninguna de las condiciones, creo yo, que hacen posible que el país salga de una semi-parálisis o parálisis. Espero estar equivocado, pero eso es lo que debo venir. Antes de Cata, yo quería decir algo. Sí, es que se mencionaba como todo el país está con él, como que yo era bien chico, yo tenía pocos años, pero algo he leído o visto de los amenazas de tanquetazo y cosas así. No sé si es que todo el país está tanto con él. Pero con Aylwin, dice que no todo estaba con Aylwin. A principios de los 90. No, pero gran parte, Jackson, quizás eras muy chico. Era muy chico, pero he leído algo. Por eso te voy a informar, ya que eras tan chico, sí. de que la mayor parte del país adulto, por lo menos, estaba con de que el comandante jefe de la Fuerza Armada estaba con él. La gran parte del país estaba por reconstituir la democracia, y por eso fue que se reconstituyó. Si no hubiera sido así, habría sucedido. Para tu información. Sí, pero convengamos una cosa, solamente para poner orden. Habían cosas que ayudaban a que eso pasara. Por ejemplo, había una constitución que establecía contrapoderes a la presidencia de la República bastante grandes. Había una cantidad de senadores designados que hacían de colchón de cualquier cosa que se quisiera cambiar en otra instancia. Sí. De alguna manera estaba constituida el camino con unas canaletas y unos muros que te hacían de que tú estuvieras forzados a transitar por los generales y por lo tanto se resultó más fácil ese camino justamente porque estaba eso. Pero fue un camino y se avanzó por ese camino con todas las dificultades que tú quieras ponerle, y ahora que se ha creado toda una leyenda de que eso era prácticamente un riel construido por unos conspiradores. Pero yo creo que el país en ese momento el país estaba bastante en una situación mejor que la que va a estar, gane Piñera o gane Guillé. Estaba en una situación de mayor consenso respecto a lo que había que hacer. ¿Qué pasó, Patricia, reconstituir la democracia? Perdón, me perdí en un minuto. ¿Cuánto estábamos mejor? Dije que estábamos con más consenso. No sé si ahí hay un problema con los micrófonos, pero dije que teníamos más consenso políticamente en términos generales de lo que el país necesitaba. Dijiste que el país estaba mejor. Entonces quería saber a qué época te referías. Estoy refiriendo a que estoy hablando de Patricio Aylwin hace como 5 minutos, de que en ese momento había una mayor conciencia, mayor coherencia, mayor consenso respecto a lo que había que hacer, y ese es el tipo de cosas que hacen posible que un país avance a alguna parte. En este caso se avanzó a la reconstitución de la democracia, ¿no es así? ¿O no? Eso fue. Y ahora lo veo más difícil porque no veo un principio general tan potente como fue ese y tan consensuado para ir a ninguna parte. Creo que en la propia izquierda especialmente
hay distintas visiones, tú lo sabes muy bien, Giorgio, distintas visiones, por eso que existe el Frente Amplio. Y esas distintas visiones, dentro de ellas a su vez hay distintas visiones y así sucesivamente, una especie de mitosis política infinita, y eso complica las cosas. Lo menos que podemos decir es que complica bastante las cosas. Bueno, Catalina. yo creo que cosas interesantes que me llamaron la atención de esta elección fue primero la participación. Yo tenía una baja expectativa respecto de la cantidad de gente que iba a votar en esta elección. Y de verdad no se cumplieron aquellos pronósticos que decían que los cambios que se hicieron durante este gobierno iban a llevar a que la invisibilidad de las campañas y el límite al gasto electoral iban a llevar a un frenazo importante en la participación de las personas. Y por lo que tengo entendido, la participación superó los 6 millones de personas, lo que me parece que es extraordinario, pensando que en la elección de Michelle Bachelet, los que participaron en la primera vuelta fueron 6,5 millones, o me corrige Patricia si estoy equivocada. Hoy en esa votaron cifra. 6.558.000 personas. Claro, entonces es una alta participación, porque yo pensaba, no estando esos elementos, no estando Michelle Bachelet, como fue en esa elección, en la elección anterior, yo pensé que la participación iba a ser mucho menor. El otro elemento que me llama poderosamente la atención es el efecto de la ley de cuotas. Yo creo que ese es un efecto que vamos a tener que medir mejor en lo que pasó en la Cámara de Diputados, pero me parece que en el Senado hubo un aumento importante de mujeres. Y yo me alegro porque creo que se prueba que ese mecanismo establecido en la ley de cuotas tuvo un efecto. Y respecto al tema político, yo creo que es importante señalar que aquí hay un ganador, y el ganador es Sebastián Piñera. Y además gana por una diferencia importante con el segundo, el que lo sigue, que es Guille, son 14 puntos. Es una diferencia bastante difícil de remontar. Tal como acá ya se ha conversado mucho el tema, pero yo creo que va a ser difícil que Alejandro Guillé logre aunar a toda una izquierda que está bastante fragmentada. Además, me llama mucho la atención la caída en la votación de Carolina Goich. Yo pienso que esta caída de votación de la democracia cristiana es consecuencia de un proceso que lleva largo tiempo ya la democracia cristiana, desde que se enredó en mucho durante la participación en este gobierno, y creo que van a tener que pensar muy bien cuál es la estrategia que siguen para volver a presentar un proyecto país que realmente tenga validez y mire hacia el futuro. Han perdido su reelección Andrés Saldívar, ha perdido su reelección Ignacio Walker, ha perdido su reelección Osvaldo Andrade, ha perdido su opción de volver Camilo Escalona, entre otros. Tal vez José Miguel Insulza es uno de los pocos políticos tradicionales que buscaba su primera elección, eso sí, y la ha logrado. Hay un antes y un después en términos de las élites políticas a cargo en el país. Por ejemplo, en el Senado, ¿hay una renovación que nos pueda permitir hablar de un antes y un después en términos de quienes están mandando con una renovación generacional? Mira, no? de todas maneras, yo creo que además se me pasó decir que realmente el Frente Amplio fue una gran sorpresa. Que el Frente Amplio haya obtenido la votación que tuvo Beatriz Sánchez y además que haya logrado 20 parlamentarios, especialmente también aquí hay que reconocer la votación que sacó Giorgio, una votación importante en Santiago. Yo creo que sí hay un desafío porque efectivamente el cambio en el sistema produjo una renovación que es importante en el Parlamento, pero además hay un desafío porque se avanza hacia una dispersión de los votos, dispersión de las mayorías, y por lo tanto para quien gobierne, sacar adelante los proyectos o construir los consensos va a ser mucho más complejo. Gonzalo, ¿la gente le dio la espalda a los líderes tradicionales, a los políticos que han gobernado los últimos 25 años? Bueno, evidentemente al tener un sistema electoral proporcional, y además un sistema electoral en el cual, curiosamente, la derecha, la centroderecha, como uno la quiera llamar, fue en una sola lista, fue en un solo pacto, mientras que todos los otros, lo que era la concentración nueva mayoría, se divide en 2 candidatos presidenciales, 2 listas, y además entra a competir en el sistema del Frente Amplio. Evidentemente eso tenía que provocar un efecto en la distribución de los votos, y yo creo que la sociedad en la cual los ciclos, en todo orden de cosas, son más breves, es un tema cultural. Es algo que está internalizado ya en la sociedad en la que vivimos. Todo tiene ciclos más breves, todo es desechable. Entonces es muy difícil que los políticos se sustraigan a esa norma y que después de 20 o 25 años las mismas personas sigan siendo candidatos y sigan ganando. Creo yo es más difícil, y con este sistema electoral muchos de ellos pagaron el resultado de eso. Oye, no hemos hablado prácticamente ni una palabra de quién es el arquitecto de lo que se denominó la Casa de la Unidad.
que es Marco Enrique Sominami, que, dicho sea de paso, compitió hace 2 elecciones y obtuvo un 20%, obtuvo un 11% en la elección pasada, obtuvo ahora 5 y algo. Cada vez que ha competido ha sacado menos votos. Ha sacado la mitad de lo anterior. Claro. Pero desde el punto de vista, a él se le asignó una cantidad muy importante de posibilidad de ser, en un momento dado con Frey, ser tributante de votos para que eventualmente pudiera ganar Frey contra Piñera el 2009. Y bueno, ni lo nombró. Y esta vez tomó un papel total y absolutamente distinto en los últimos 20, 25 días, donde él dijo, después de haber tratado de inepto a todas las personas, y a todos eran más o menos malos, pero habló de la Casa de la Unidad, habló de que él iba a agruparlos a todos. Bueno, tiene 5% de los votos que, dicho sea de paso, todos los van a querer, porque son 5% de votos, y que acaso eventualmente va a haber gente que puede ser influida por su discurso, pero me encantaría saber... si fue a la Casa de la Unidad, ¿nos podrían contar? No, pero Yo no si tengo claro es fue o no. que él que es un muy buen candidato, ¿cómo se ve esa irrupción de él hace 2 elecciones y esta llegada de ahora, yo creo, muy por bajo lo que estaban pensando? A lo mejor la Patricia Pulitzer puede ayudarnos con eso. ¿Cómo No, ve? la verdad es que yo creo que no tuvo un resultado muy por debajo de lo que se esperaba. No, lo que él esperaba. Lo que él esperaba, Sí. que es completamente distinto a lo que los chilenos esperaban. ¿Ah? La verdad es que creo que desgraciadamente Marco hoy día no está representando, yo creo que ese 5% además es un 5% creo muy heterogéneo. ¿Ya? Creo además que probablemente ese 5% estaría más inclinado a votar por Guillé en una segunda vuelta que por Sebastián Piñera, pero eso está por verse. Ahora, yo creo sí tremendamente interesante el cambio generacional del que hablaba Daniel, es decir, que hayan sido derrotados líderes muy importantes durante los últimos 25 o 30 años en Chile, como Camilo Escalona, por ejemplo. Y ahí hay un factor adicional. No solo se pierde Camilo Escalona, sino que se pierde y gana una dirigente regional, que también da cuenta de un nuevo fenómeno. La exintendenta, precisamente, con una tremenda votación. Entonces está dando cuenta también de un nuevo fenómeno que es el poder regional, que se hace efectivo en esta elección. Creo que los 20 diputados del Frente Amplio también dan cuenta de que hay un nuevo aire en el Congreso Nacional. A diferencia de Fernando Villegas, que le gusta mucho ese primer gobierno de la transición, que por cierto yo viví emocionadísima y me comprometí con él absolutamente porque salimos finalmente de 17 años de dictadura, pero estábamos llenos de amarre. Les quiero recordar, quizás los más jóvenes ni saben, que aquí existía por constitución una democracia protegida. Protegida con generales que estaban en el Consejo de Seguridad, por senadores designados. Es decir, ese creo que no era un gobierno 100% democrático. Y en ese sentido, al compararlo con hoy, quizás hoy hay más desorden, va a costar más ponerse de acuerdo. Va a haber que negociar, pero en el sentido abierto del término, discutir los temas de fondo, no a puertas cerradas, no en consensos entre dirigentes, sino que abiertamente con dirigentes, como lo han demostrado y como decía Giorgio Jackson, de cara a la gente, cuáles son las posiciones de cada uno. Y a veces quizás va a haber que demorarse un poco más. Pero yo prefiero este desorden democrático que el orden de la democracia protegida. Giorgio, ¿hay un recambio de la élite política? Sí, yo quisiera no subir las expectativas. Yo creo que las personas son presas de sus expectativas. Yo creo que eso es lo que le pasó a Sebastián Piñera. Sebastián Piñera dijo en algún momento de la campaña que él lo que quería era ganar en primera vuelta. Se fue dando cuenta que el discurso de Kast, que era más honesto para la derecha, era más sincero con respecto a su extremismo, desde mi punto de vista, pero con respecto a sus propuestas, su conservadurismo, le fue robando votos. Pues Piñera se fue dando cuenta que no le alcanzaba y fue moderando las expectativas, pero nunca pensaron que iban a obtener una votación tan baja o una distancia como la que pensaban. Todos proyectaban sobre 40% de los votos. Entonces yo creo que él es preso de sus expectativas y para decirlo en términos de los liderazgos, yo veo hartos que van por su 8º periodo.
Patricio Melero salió electo en el Distrito 8. Con una muy baja Arrochado. votación. Pero salió electo. ¿Votó y tanto? Entonces, él salió electo, salen otras personas que probablemente van a su octavo periodo. Entonces yo no diría, mira, ¿saben qué? De día en adelante, porque tenemos 20 parlamentarios, hoy día sí que el Congreso es la casa donde están todos. No, yo creo que es una No, pero institución... cuando hablo de recambio no estoy hablando solo del Frente Amplio, cuidado, estoy hablando de lo que No, pasa en por eso. Evópoli, de partidos tradicionales como la UDI y Es el una NN, que insti- también tienen es muchos una jóvenes institución están que, desde mi poniendo en punto de Eso te iba a vista, decir eso me yo, refiero, fíjate, un que recambio. Evópoli también es una sorpresa. Evópoli tiene un tremendo resultado. Elige a Felipe Cas con una alta votación como senador y además elige un diputado importante en Las Condes, que es Francisco Indurrága, por el que nadie daba nada. pero Y para es una renovación importante también la que Sí, se pero dio con para Fox terminar, también. Claro. yo sigo creyendo, En Santiago. incluso con la En composición Santiago, que se dé Luciano. en el Congreso, que mañana probablemente la vamos a tener clara, que el Congreso como institución sigue siendo un espacio más conservador que la ciudadanía, como lo reflejaba el gráfico del informe del PNUD, en el cual mostraban cuáles eran las posiciones de la ciudadanía, cuáles eran las posiciones de los líderes económicos y de los líderes políticos, y que había una disociación entre las dirigencias políticas y lo que representaba la ciudadanía, que era gigantesca. Pero yo quisiera responder a dos preguntas que se instalaron porque salieron en el camino y se fueron como enarbolando en el debate. Uno tiene que ver con el tema de Marco Enrique Jominami. Yo al menos creo que, y lo dijimos, lo anticipamos de alguna manera, que su proyecto inicial fue tratar de que el proyecto que era la concertación no siguiera porque iba en capa caída, ¿no? Y eso fue lo que pasó el 2009. Y yo creo que con los votos de Marco Enrique Jominami nosotros podríamos hoy día estar en segunda vuelta liderando ese proceso que nosotros lo dijimos y que lamentablemente las encuestas nos trataron de tirar un poco para abajo. Yo al menos asumo la derrota completamente en términos presidenciales, a pesar de que es un muy buen resultado, pero creo que obviamente eso podría haber como Cambiado las impactado. cosas. Quiero Por hacer un supuesto. punto. O sea, la dispersión. Estamos viendo tantas candidaturas que evidentemente una alternativa a lo que fue el proyecto de la nueva mayoría, que nosotros desde una vereda crítica podríamos haber articulado una cosa mejor si no hubiese sido por ambiciones más Bueno, personales. tú sabes No es que malo para recordar un tuit de Marco Enrique Jominami de hace un rato en que dice: la centroizquierda ya tiene un ganador, felicitaciones Alejandro Guillén, transparento que votaré por él en segunda vuelta y me pongo a su disposición, soy un soldado que no le tiene miedo a Sebastián Piñera. Está más que claro, digamos, lo que ha hecho. Qué conmovedor. O sea, Un- te conmoviste. una Me conmovió reacción muchísimo. claramente distinta a la que tuvo el 2009, ¿no? por supuesto. Oye, entre paréntesis, si me Claramente. permiten decir algo. Y hay quien Fernando. dijo que no era confiable, porque eso dijo Guillén. Dale, Fernando. Yo sé que se ha instalado ya como una especie de dogma que genera los mejores sentimientos esto de las nuevas generaciones, lo cual es simplemente una necesidad demográfica, porque los viejos se van muriendo, se retiran, llegan nuevas generaciones a todas las orden de cosas. Lo importante, creo yo, y eso creo que Giorgio lo debe tener claro, no es la edad de los que van llegando, o si son caras que todavía la gente no ha visto mucho, no están aburridos de ellos todavía. Lo que interesa en la política es cambiar las prácticas, que hayan prácticas nuevas. No nos sirve que lleguen personas nuevas, como de hecho en todos los partidos todo el tiempo está llegando de a uno, de a dos gente nueva. Siempre ha sido así, no en tan gran número, pero llegan. Pero si se asimilan a los protocolos habituales, algunos de los cuales son inevitables, otros son evitables, la ilusión de que porque llegaron unos jovencitos dando saltitos, la política se va a hacer más limpia, menos corrupta, más abierta, eso es una ilusión. De hecho, en algunas ocasiones ya hemos visto algunas prácticas de los jóvenes que han llegado a la política que no son mucho mejores o muy diferentes a la de los viejos. Entonces, me parece bien que lleguen, tenían que llegar. Andrés Saldívar es un hombre que ya debiera pensar más en la vida eterna que en la política, y está bien. Pero lo que interesa es que las no le prácticas decía cambien, mal. porque hemos visto en este último tiempo, yo diría en los últimos 10 años, no se nos olvide, esto tiene ya su tiempo, un nivel de corrupción que ha ido avanzando con una velocidad extraordinaria, un grado de interpenetración entre intereses económicos y políticos que ya es vergonzoso, y toda clase de, y últimamente incluso cierto cararrajismo, para decirlo de frentón. Hubo un tiempo en que los políticos decían: nos vamos a ruborizar una vez, pero después ahora ya no se ruborizan ni una sola vez, simplemente dicen ¿y qué? Aquí estamos. Entonces yo espero de estos jóvenes que han entrado en masa ahora a la política, que piensen que en la mera juventud, el mero ser personas de 30 años o menos, no es un mérito en sí mismo, sino que qué hace uno con esa juventud, que realmente de nuevo trae acá adentro y no simplemente en el carnet de identidad. Yo escuchaba a varios de los dirigentes o de los políticos jóvenes, hay algunos que me parecen inteligentes,
pero otros son como Andrés Saldívar o como cualquier otro nomás, no son muy diferentes, no son especialmente mejores, no van a aportar necesariamente algo nuevo a menos que sus ideas sean nuevas. Esa es la cuestión central. Una nota al margen antes de continuar. Ojo, que también se perdieron Claudio Guilús, Fulvio Rossi y Roberto León, que estaban ambos en procesos que tenían que ver con financiamiento ¿Los tres? sí, los tres, irregular de la política. Por eso se perdieron los tres y los tres estaban involucrados en casos de financiamiento irregular de la política. Dicho esto, Gonzalo, estamos hablando de renovación, pero también no nos olvidemos que hemos pasado las últimas 4 elecciones, Bachelet, Piñera, Bachelet, y ahora todavía está la disyuntiva de si va a ser de nuevo Piñera o va a ser Guillé. Pero también, ¿qué puntos en esta renovación y en este ambiente distinto en el Parlamento, qué puntos a favor y qué puntos en contra tiene una candidatura de Sebastián Piñera? También pensando en mirar hacia la democracia cristiana, me imagino que es un voto, o sea, no me imagino, lo necesitan. Hay un voto sin duda alguna de... ¿Y qué pro y contras tiene Piñera para llegar ahí? Porque Sí, tiene sí, cierta sí. familiaridad histórica y también tiene contra. Sí, yo creo que hay un voto de moderación / centro que hoy día Sebastián Piñera tiene una buena posibilidad de ir a buscar. Yo creo que en mi sector, la centro derecha, en el último tiempo hemos mirado mucho la experiencia argentina. ¿Ah? Hemos mirado mucho lo de Macri y todo eso. Yo creo que deberíamos empezar a mirar un poquito a España a partir de hoy día en la noche, porque se constituye un mapa al frente que se parece bastante más en los desafíos a lo que ha tenido que enfrentar el PP en España. ¿Por los casos irregulares de financiamiento de la política? No, porque tiene un PSOE Porque en también ha España. problemado por eso hoy día el PP en España. Tienes un PSOE en España que hoy día se asemeja a la nueva mayoría. Tienes un Podemos que de alguna manera se asemeja a lo que es el Frente Amplio. Y no la se puede verdad dar, es no que- se te puede dar un escenario más parecido a lo que pasó con PPK, es decir que él sale segundo o segundo en la elección y se produce una suerte de todos contra Keiko Fujimori y se vuelca en segunda vuelta para victoria de PPK. Sí. ¿No que puede pasa es que darse ese escenario también? Lo que pasa es que la política peruana en eso es bastante particular y distinta a la chilena. La chilena hoy día está, yo creo, en códigos bastante más ideológicos. ¿Ah? O sea, yo escucho, por ejemplo, a Giorgio, escuchaba antes a Javiera Parada, a veces escucho a la presidenta, y ellos hablan de progreso y avance, donde yo veo retroceso y estancamiento. ¿Ah? Esa es una diferencia ideológica. sin Y duda. eso Pero pueden convivir. denota una diferencia ideológica, sin duda. Una pregunta. porque donde unos ven que el país está avanzando, otros vemos que el país está retrocediendo. Y, a contrario sensu, donde nosotros creemos que hay que hacer cosas para que el país avance, Giorgio, Javiera o probablemente la presidenta ven en eso un retroceso. Perdón, Gonzalo, yo coincido contigo. Creo que donde unos ven retroceso, los otros ven avance. Y justamente creo que la elección de hoy fue que el 55% ve avances, ¿ya?, en lo que ha estado haciendo la presidenta y donde Sebastián Piñera y la derecha ven retroceso. Y ahí un poco lo que quiero preguntarte respecto a la próxima elección, porque he escuchado varias veces esta noche que el resultado de hoy es igual al resultado del 2009. No, el resultado de hoy no es igual al 2009. El resultado de hoy, Piñera saca 36%, antes sacó el 44%, ¿ya? Entonces me van a decir, pero es que hay que sumar a Kast. Pero, ¿quién nos asegura, hemos dicho todo el tiempo, que los votos no son endosables? Y que si suma Matemáticamente. y que si suma Kast, No, lo que pasa es que- suma la DC, pues tiene que lo que pasa es que- Entonces, lo que lo- pienso es Tampoco el que Frente Amplio sería pasado. Piñera Vale, tiene escuchemos que a uno. ir a conquistar el voto de Kast, ¿ya? Y conquistar el voto de Kast, tal como estaba señalando Giorgio, implica que no se puede conquistar al mismo tiempo el voto de la DC. Moderado, claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque si no va a conquistar el voto de Kast, quizás va a sacar solo un 3 o 4% de esa votación de derecha dura, que quiere efectivamente un gobierno con sello de derecho y no de derecha, perdón, Sí, y no bien distinto. de derecha, y no como de alguna manera se mostraba en el programa de Sebastián Piñera, que es un programa Gonzalo. mucho más de continuidad. Lo que pasa- Entonces los números tampoco darían. Si se conquista la mitad del voto Kast para poder conquistar al voto de centro DC, que tampoco eso sé es real. dónde está ese voto. No, lo que pasa, Pati, es que yo creo que tú tienes que aplicar el mismo criterio a ambos lados. Vale decir,
si tú al presidente Piñera le restan los votos de Kast y dices sacó el 36%, también tienes que decir entonces que Alejandro Guillé está bastante lejos de lo que sacó el presidente Frey en la elección del 2009. Por supuesto. Entonces, supuesto. claro, en ese sentido es evidente, Por supuesto, hay una, eso me parece perfectamente lógico. hay Yo una estoy división, completamente de acuerdo contigo. hay una división de los electorados. Probablemente eso también tiene que ver con el avance del proceso político, tiene que ver con un nuevo sistema electoral. Los sistemas electorales condicionan los sistemas políticos. Entonces, claro, tú podrías decir, están los dos a ambos lados. Ahora, en esa disminución. Ahora, yo creo que en un tema de énfasis, los desafíos son distintos. Yo creo que el desafío que tiene la candidatura del presidente Piñera es un desafío más bien puramente electoral. Más principalmente electoral, vale decir, tiene que convocar votos. En cambio, el desafío que tiene el senador Guillé es más propiamente político. Tiene que lograr articular acuerdos. Yo también creo que eso es totalmente correcto. Estoy Y creo correcto. Estoy que de acuerdo contigo. pero coincido